un edificio no deseado, ¿no? Porque la destrucción que se ha hecho en el centro cívico no tiene nombre desde el punto de vista de la arquitectura. Nosotros no hemos querido, hemos cambiado esa concepción. 1975, una huelga policíaca deviene en actos vandálicos en la ciudad de Lima. Uno de ellos, el incendio del auditorio principal del Centro Cívico, edificio estrenado a finales de los 60 y que comprendía toda una propuesta urbana en la retórica del urbanismo moderno y el planteamiento de los arquitectos de la época de la formulación de un nuevo centro de Lima. Aquello nunca ocurrió y, peor aún, el siniestrado sector del edificio quedó así durante los 36 años posteriores y todo el conjunto transmutó en una construcción fantasmal, olvidada, sin uso. Pero, ¿qué era este edificio o conjunto o propuesta? La primera salvedad que habría que hacer es que el centro cívico no es como un espacio público, es una arquitectura urbana que tiene espacios públicos. Entonces, cuando se hace una crítica al proyecto que se hizo, se hace mal en criticarlo solo como espacio público, cuando no es solo espacio público. Eso es lo primero. Lo segundo, que el centro cívico nunca fue terminado. Entonces, gran parte de sus problemas devienen de ese origen. La vivienda no está. O sea, la torre de viviendas, que es la que pudo haberle asegurado la vitalidad para las tiendas y todo, no se hizo. El tercer aspecto es que su promotor, su propietario, nunca se interesó en que funcione. Entonces, no hubo la posibilidad de verlo funcionar cabalmente. A mí me parecía más que era un edificio no deseado, ¿no? Era como un hijo que nadie quiere reconocer, porque es uno de los concursos públicos más importantes de la época de Belaúnde, organizado por un gobierno que era dirigido por un arquitecto y donde participaron las oficinas más importantes, pero fue construido por el gobierno militar. Y luego el 5 de febrero fue vandalizado, y a partir de ahí se genera toda una especie de leyenda urbana sobre el centro cívico que queda a medio hacer, que queda a medio usar, que queda a medio ocupar, y que puede ser entendido como un edificio invisible en el sentido de que la gente prefería como ignorarlo, pero también queda como una especie de, digamos, de hueco negro que es percibido, pero uno siempre pasa de largo, ¿no? Y no es acompañado de otras medidas a nivel urbano o incluso de otros edificios que lo complementen. Entonces, ¿cómo afrontar la remodelación de este conjunto de edificios? ¿Qué consideraciones o parámetros se tomaron o debieron tomar en cuenta? Es cierto que para nosotros fue un trabajo muy complejo, porque tenía muchas características. Si bien es cierto, no es un edificio histórico ni monumento, está dentro del centro histórico, con un entorno urbano poco mezclado entre la parte de los parques, que tienen su parque tipo francés, las casas coloniales de costado, algunas construcciones de los años 80 y 70 sin ninguna personalidad. Es un hito arquitectónico, más allá de ser declarado no monumento. Cuando uno mencionaba centro cívico, automáticamente la memoria colectiva lo llevaba a este edificio. Entonces, nosotros tratando de captar la esencia de este proyecto, como bien decías, es un proyecto que tiene una trama urbana integrada a la ciudad. Nosotros no hemos cambiado esa concepción. Hemos reforzado los ejes de circulación, hemos tratado de no imitar lo que ya existía porque era inevitable, era imposible, ¿no? O sea, por los sistemas constructivos, las tecnologías aplicadas, y lo que intentamos hacer fue más bien integrarnos como un buen vecino a este gran edificio, ¿no? Con edificios más modernos, materiales más, digamos, contemporáneos, pero más puros, metales, vidrios, concreto o mármoles, piedras que se vean que estén integrándose al proyecto, ¿no? Y conservando sobre todo los ejes principales de la toma de partido del centro cívico, ¿no? Sin perder esa característica urbana. Lo que pasa es que también se han cometido ya errores como elementales, ¿no? Por ejemplo, el centro cívico tiene un planteamiento urbano que no es el del concurso, que era un planteamiento urbano muy sofisticado, que estuvo a cargo de José García Brais,
pero no se construyó de acuerdo a los planteamientos del concurso original, de la propuesta del concurso. Pero aún así, el centro cívico tenía un planteamiento urbano ya construido, y ese planteamiento urbano no ha sido respetado en absoluto, ¿no? Que ni siquiera hemos entrado al tema histórico, al tema del significado social, a las valoraciones y a nada de esto, ¿no? Entonces, y ahora a partir de ahí uno se podría preguntar qué deberíamos hacer con el auditorio siniestrado. Deberíamos haberlo demolido, deberíamos haberlo dejado, deberíamos haber demolido una parte y dejado otra parte. ¿Tiene sentido que se deje una parte? O sea, esa es una discusión que en sociedades que han sufrido procesos violentos, eso se convierte en parte de la reflexión arquitectónica. Pero si esto se hace entre el operador, el inversionista y la municipalidad sin saber nada, entonces también es como una cosa un poco extraña, porque se está decidiendo sobre la memoria de todos nosotros, sobre nuestro pasado, ¿no? No están decidiendo sobre el pasado de ellos. ¿Por qué los proyectistas no exponen el proyecto a la opinión pública? ¿Por qué no exponen los proyectistas que son, tenemos que entenderlo, los conocemos, respetuosos, son cultos, son buenos arquitectos? ¿Cuál es el temor de exponer el proyecto a la comunidad? No, secreto no hay en realidad, o sea, así como decir está oculto, no. O sea, sí hay cierta reserva en la información, obviamente es una cuestión profesional, pero distintamente he encontrado por terceros publicaciones. De hecho, el proyecto en la municipalidad uno lo podía ver libremente si lo solicitaba. No ha sido un secreto, ¿no? No ha sido un secreto. De hecho, es un secreto empresarial, que la competencia no lo vea hacia dónde apuntamos. De hecho, bueno, hay muchas opiniones, pero nos hemos presentado, hemos estado siempre llanos a explicar, porque era un proyecto que sabíamos que de alguna manera podía tener también sus detractores, ¿no? Si bien el centro cívico puede haber sido un hueco negro, puede haber sido un edificio olvidado, invisible, o el hijo que nadie quería reconocer, sin embargo, es un edificio que marca un momento de la historia, y que marca un momento de la historia en términos urbanos, en términos arquitectónicos. Lo que no se puede hacer es borrar la huella como que si nunca hubiera existido, o malversarla, o transformarla de un modo que ya uno no entienda qué está pasando, y travestir el edificio de manera que los significados se confunden. Y claro, ahí lo que se necesita es un trabajo del arquitecto muy fino, que parte sobre todo del conocimiento de aquello que significa el edificio. O sea, si no se sabe qué significa el edificio en términos urbanos, arquitectónicos, históricos, sociales, entonces claro, uno empieza a ponerle cristales, tubos de acero inoxidable, letreros por todos lados, cerámica. Y claro, uno entiende el edificio solamente como un soporte físico y no como un soporte cultural, y no como un soporte de muchos otros aspectos de la vida urbana, ¿no? Bueno, darle la categoría de mercantilista, eso es un adjetivo, no sé si bueno o malo, respecto a un proyecto comercial. Un proyecto comercial definitivamente es un proyecto de negocio, ¿no? Si hago unas oficinas va a pasar lo mismo, si se hace una clínica sucede lo mismo. Eso es un tema. Yo creo que hay que buscar un equilibrio, ¿no? Nosotros como arquitectos tenemos la responsabilidad de hacer un proyecto bueno, que les gusta a todos es muy diferente. Hacer lo mejor que podemos hacer a un encargo puntual, siempre que esté dentro de las normas y de los principios que cada arquitecto pueda tener, ¿no? Es cierto, este proyecto había que rescatarlo, darle un nuevo centro de atracción, ¿no? Donde de hecho hay negocios, pero es mejor eso que tener una avenida, por ejemplo, Garcilaso, con todas estas galerías y kioscos que están hacia la calle, ¿no? Que nadie hace nada por rescatarlos. Entonces, ¿es un negocio? Sí, es un negocio. Pero que también se entregó un espacio de calidad urbana, también. Que eso no se percibe, ¿no? Y te digo, en muchas veces visiten el centro cívico y vean, quédense. A mí varias veces arquitectos del colegio de arquitectos creían que habían hecho mal. Cuando les he explicado el proyecto, me dijeron, ¿y por qué no sabemos? Nadie me lo preguntó, le digo. Pero, si bien es cierto, la idea de cambio, de movimiento, de ruido, puede ser algo que nos fascina, pero creo que en el fondo tiene que haber algo más. La Torre del Centro Cívico tenía sentido cuando era de concreto. Cuando la has pintado, pasa a ser cualquier edificio de cualquier sitio de lo más anónimo. O sea, no entender eso es, francamente, dice mucho de quien ha tenido la voluntad y la decisión de pintarlo. Hay una ignorancia, pues, monumental, ¿no? Que eso no fue decisión de nosotros, por ejemplo.
fue decisión del propietario real. El propietario real es el Estado, es la Oficina Nacional de Pensiones. Nosotros sugerimos un acabado que se llama una pintura elastomérica, que es translúcida, y lo que iba a hacer era reforzar el color del concreto. Y en un momento la ONP, me imagino sus directores, se tomó la decisión que se pintara crema, y lo pintaron crema. Pero podríamos, creo, me parece, concentrarnos un poco en las razones fundamentales por qué la intervención del centro cívico, en que el color es casi lo anecdótico, porque la destrucción que se ha hecho en el centro cívico no tiene nombre desde el punto de vista de la arquitectura. Es decir, no entender que ese era un proyecto urbano, en primer lugar, que se estructuraba en base a dos ejes, que unían el Jirón Camaná, lo unían con el eje monumental que iba hasta el Palacio de la Exposición, hasta el Museo de Arte. Ese eje, que es un eje histórico, además, en el proyecto, en los años en que se hizo, continuaba incluso al frente con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Iba a haber el Ministerio de Relaciones Exteriores en la manzana colindante, y había un puente que unía el Ministerio de Relaciones Exteriores con el centro cívico. O sea, era un gran proyecto urbano. Ese proyecto, entonces, estructuraba el Jirón Camaná a través de unas plazas hundidas, ¿no? Y luego se unían con el Parque de la Exposición a través de un puente y alineaba al Museo de Arte. O sea, integraba la ciudad a través del centro cívico a los parques que estaban colindantes. Y en el otro sentido había por lo menos un eje que era principal, que era el que unía el Paseo de la República con la Avenida Wilson. Sin duda, ese era el espacio contundente, el espacio más a lo Luicán que se ha hecho en el Perú. O sea, ahí la convicción de García Bráez, de su afinidad con Luicán, está resumida en un espacio excelente, muy bien logrado y demás. Solemne seguramente, monumental, pero digamos una manifestación de capacidad vinculada además a esta idea de un eje urbano, ¿no? Bueno, ¿qué ha hecho el proyecto? El proyecto ha hecho seguramente todo lo que lo comercial le indicaba, pero que es un absurdo para la ciudad. Primero, bloquear el eje hacia Camaná. No solamente colocando una parte del edificio, sino colocando los servicios del edificio. O sea, cuando uno viene por el Jirón Camaná y quiere entrar al centro cívico, ¿qué cosa ve? Ve unos muros ciegos donde están las máquinas, ¿no?, que sirven para la calefacción, no sé, el aire acondicionado, todas las máquinas están ahí. Y se ven, ¿ah? O sea, uno intuye de que eso es las máquinas por la manera como está trabajado. Y es un muro completamente ciego, o sea, bloqueado ese eje. El otro eje principal, no han tenido la mejor idea que en el centro de la perspectiva, que es la que forma ese espacio monumental, le han colocado banquitas, todo el merchandising, ¿no? Ese típico merchandising de los avisos. Entonces, esa idea de espacio formado con esta perspectiva destruida por cosas completamente banales, ¿no? La plaza hundida la han convertido en el patio de comidas, con una estructura que se ve también del Jirón Camaná y que es completamente lo contrario de lo armónico, ¿no? Totalmente tirado de los pelos, y no entiendo por qué no pudo haber sido mejor. Su relación se da porque los accesos sí se siguen dando. Sí se criticó que cerramos una visual donde se colocaron dos equipos, pero que en realidad ahí no está la conexión está en Bolivia hacia el Jirón de la Unión y la Plaza San Martín, no con Belén. O sea, digamos, pueden ser puntos de vista. La plaza que está en Bolivia con aéreos navales, esa plaza era un canchón sin perdición. Hicimos la plaza que se entregó a la ciudad y ahora es consumido por la ciudad. Es eso, ¿no? O sea, también hay que entender la crítica, hay que verla, no entenderla. De repente nos hemos equivocado también y es lo que hemos planteado nosotros, ¿no? Pero siempre hemos tratado de buscar el hecho de integrarlo nuevamente a la ciudad, este edificio, ¿no?
alterarlo. Sus accesos están, sus ingresos, sus vías, las ingresos a las torres, nos hemos ido mejorando, dándole un nuevo brillo a esta ciudad, ¿no? El asunto es cómo se hace esa intervención, ¿no? ¿Qué estudios previos se necesitan? Y los estudios previos no solamente son encontrar el color que tenía antes, saber exactamente qué madera era, de qué muro era, sino los significados, cómo esos significados pueden ser retrabajados, pueden encontrar algún tipo de resignificancia para la sociedad. Yo creo que ahí lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la arquitectura es como el marco físico en el cual, sobre el cual las sociedades empiezan a construir lo que se llama el imaginario social instituyente. Es decir, esta suma de valores que definen quiénes somos, a quiénes queremos, a quiénes odiamos, de quién estamos más cerca y de quién estamos más lejos. Y la arquitectura es el soporte sobre el que esto se construye, porque los imaginarios se construyen a partir de ciertas verificaciones finalmente físicas. Por supuesto, o sea, el edificio lo hemos recorrido más de una vez, hemos hecho varios análisis y de entender a lo que se trató de plantear, ¿no? Y definitivamente lo que estaba claro era que era un edificio que debía ser cruzado peatonalmente, con 2 o 3 ejes de circulación muy bien marcados, que atravesaban desde lo que es ahora los Héroes Navales hacia Bolivia, y desde el Parque de la Exposición hacia Bolivia, y de Héroes Navales hacia Garcilaso. Entonces esos ejes tenemos que respetarlos y los hemos respetado, ¿no? El asunto era simplemente hacerlo con un poco más de rigor a nivel urbano, a nivel arquitectónico, a nivel histórico, y con un poco más de sensibilidad sociocultural por nuestro pasado, ¿no? Cualquier objeto arquitectónico que diseñemos nosotros afecta directamente a la ciudad. Nosotros somos responsables de lo que son nuestras ciudades ahora. Creo que la rearquitecturización no es precisamente lo mejor que sabemos hacer en el Perú. O sea, esa capacidad para dialogar con lo existente, para adecuar los edificios, reconociendo sus valores, potenciándolos y sirviendo a los intereses del proyecto presente, no se está manejando bien. Es un tema delicado y lamentablemente, y lo digo más como autocrítica que como crítica, este tipo de problemas y estos aspectos no son materia de la enseñanza, por ejemplo, en las escuelas de arquitectura en el Perú. Yo lo digo como docente, como profesor de 20 años en la universidad. No son temas que sean importantes para nosotros. Seguimos las lógicas estas de, a veces, patrimonio o no es patrimonio, pertenece al catálogo del INC o no. Pero los valores que hay detrás y los valores que hay en cosas que nadie ha catalogado, no tenemos las herramientas, no tenemos los enfoques para poder entenderlos, descifrarlos y a partir de eso construir una estrategia de intervención. Yo creo que en principio es una gran responsabilidad. Hacer un proyecto de intervención es mucho más responsable que un proyecto nuevo, llamémosle, ¿no? Porque un proyecto de intervención normalmente te toca en sitios complicados, centros históricos, o su monumento, en fin, tantas horas. Creo que lo importante es mantener un equilibrio. Yo también soy consciente que debemos respetar los elementos arquitectónicos que tengan valor, porque marcan una época, marcan parte de la historia de nuestra ciudad, que no lo podemos borrar, no lo debemos borrar. Yo no estoy en contra de la intervención en el centro cívico, tampoco estoy en contra de que el centro cívico tenga un uso más comercial que institucional hoy en día. O sea, a mí me parece absolutamente legítimo y hasta cierto punto necesario. Sí creo que una lectura más cuidadosa de los significados del centro cívico hubiese permitido una intervención en donde de pronto no se cambie el sentido de un centro cívico en una especie de mercado persa, que es lo que ha pasado con el centro cívico. Hay obviamente problemas de origen del centro cívico, pero no tienen que ver necesariamente con el proyecto, tienen que ver, por ejemplo, con el programa, ¿no? Tienen que ver, como decía yo, con la gestión posterior, ya una vez que el edificio debió haber funcionado. Pero el seguro pues ha demostrado a lo largo de todos estos 40 años una indiferencia, una incapacidad como para gestionar sus propios recursos, ¿no? Y el centro cívico es uno de ellos. Yo creo que hay proyectos privados que se concursan por invitación, algunos incluso públicos, y creo que ese era uno de esos casos, ¿no? En donde debió haber un poco de presión de parte de la municipalidad, de presión de parte de algunos organismos, del Colegio de Arquitectos,
para que eso se produzca, ¿no? Yo creo que ahí hay... El asunto es que es como que tenemos la ausencia de esa forma, de esas culturas dentro de la arquitectura. Yo creo que es también cuestión de ir construyendo cultura, ¿no? Pero también del otro lado está nuestra propia actitud ya como arquitectos, ¿no? Es esa actitud sobre la cual podríamos reflexionar. ¿Qué somos los arquitectos en un país como el Perú? ¿Cuál es la repercusión de nuestras obras en la vida de los demás, en su diario discurrir, en sus espacios, en sus ciudades, nuestras ciudades?